Antes de empezar el capítulo de hoy, queremos conmemorar a todas las personas que han luchado, luchan y lucharán contra el cáncer. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón. ¿Sabes? A mí lo que me parece curioso con respecto al azúcar es que sabemos que nos hace daño, que, que hay gaseosas, pero no legislan en contra y los impuestos son absurdos, porque es casi similar como si fuera el tabaco, que realmente sí tiene impuestos, pero las gaseosas no las legislan, ¿no? Yo soy fan de la Coca-Cola. Aquí un Coca-Cola lover. Lo sé, es deliciosa, pero es la droga más perjudicial que tenemos legalmente. Perjudicial. Como si se comportara de cierta forma el azúcar como eso, un estimulante. Lo es. ¿Mm? Bueno. Azuquitar para el café. Azuquitar para el café. Hola a todos nuestros oyentes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien, que los estudios y deberes vayan de maravilla. Y Miguel, ¿tú cómo estás? Siempre es un placer encontrarme contigo y grabar un capítulo y aportar un poco para que los demás estudien sin la necesidad de leer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, siempre es un gusto grabar en este maravilloso horario. Bueno, sí, tú estás un poco de madrugada y yo estoy ya acá en media mañana. Bueno, el día de hoy comenzamos con un nuevo apartado en este subpodcast de medicina. Hoy es el día dulce, como lo mencionamos al inicio, porque hablaremos de una de las patologías más prevalentes en el mundo, que es la diabetes mellitus. Esta enfermedad en la que ser dulce es malo y puede matar. La diabetes es una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica continua, con estrategias multifactoriales de reducción de riesgo que van más allá del control del azúcar, control glucémico. Pues aunque hablamos en términos coloquiales de azúcar alta, la diabetes es más que eso. Sí, pues mira, actualmente se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2. Este número se ha triplicado en la región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. La diabetes se ha convertido en uno de los problemas de salud más importantes y más desafiantes que enfrenta la población humana del mundo actual. El aumento de la prevalencia de la diabetes en la mayoría de las regiones del mundo ha sido paralelo al rápido desarrollo económico, lo que ha llevado a la urbanización y la adopción de hábitos de estilo de vida modernos. Pero bueno, creo que la epidemiología, la que hablan en las clases, en la academia, acá, no queremos que nos agobien tanto, vamos a ir a datos concretos, al meollo del asunto. Es importante resaltar que hay varios tipos de diabetes y hablar un poco de factores de riesgo para que tengan claro a la hora de estudiarla. Por supuesto, la diabetes es un trastorno metabólico complejo, caracterizado por hiperglucemia, una condición fisiológicamente anormal representada por niveles elevados, continuos de glucosa en sangre, resultado de anomalías en la secreción de insulina o en la acción de la insulina o por ambas, y se manifiesta de manera crónica y heterogénea como disfunciones metabólicas de carbohidratos, grasas y proteínas. Miguel, actualmente la diabetes tiene varias clasificaciones según su patogenia, teniendo como exponentes pues la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Pero nuestros oyentes deben saber o recordar que también están las clasificaciones de diabetes gestacional, la diabetes tipo MODI, que esta diabetes tipo MODI va de la MODI 1 a la MODI 14 y cada uno tiene ciertos matices. Entre los otros tipos de diabetes, como los farmacológicos. Sin embargo, al día de hoy vamos a iniciar con el apartado de factores de riesgo. Es un capítulo tedioso, pero importante para entender más adelante la fisiopatología. Miguel,
Entonces empecemos por favor con los factores de riesgo. Bueno, Juan, normalmente sería como un top de los más comunes, pero la diversidad de factores que pueden contribuir a la carga mórbida de la enfermedad se hace muy diversa. Entonces, hablando de conjuntos de factores de riesgo, dentro de los cuales podemos nombrar los factores clínicos, los factores dietarios, las medicaciones y las exposiciones ambientales, vamos a empezar a desenvolver esto. Perfecto, iniciaremos con los factores de riesgo clínicos para el desarrollo de diabetes mellitus. Y dentro de los factores de riesgo clínicos tenemos los antecedentes familiares. Las personas con antecedentes familiares en cualquier pariente de primer grado tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor de desarrollar diabetes. Hay algunos estudios que indican que si tu padre o tu madre tienen diabetes tipo 2, el riesgo puede elevarse hasta 5 a 6 veces. Es probable que el riesgo esté mediado por factores genéticos o antropométricos. La genética de la diabetes tipo 2 se revisa por separado, ya que se han asociado sólidamente más de 500 señales genéticas distintas y hasta 300 descubiertas recientemente. En un metaanálisis multiancestral se han descubierto este tipo de hallazgos. Las referencias las dejamos en la descripción. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo étnicos, que se han demostrado que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. Por ejemplo, las mujeres, los asiáticos americanos, los hispanos, los afroamericanos, en mayor comparación con sus contrapartes blancas. ¿Qué otros factores puedes comentarnos, Juan? Bueno, también dentro de los factores clínicos encontramos la obesidad. El riesgo de intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2 aumenta con el peso corporal. La obesidad actúa, al menos en parte, al inducir resistencia a la captación de glucosa periférica mediada por la insulina, que es un componente importante para la patogénesis de la diabetes tipo 2. La reversión de la obesidad disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en pacientes con enfermedad establecida mejora el control glucémico. Por eso en las academias escucharán los factores de riesgo modificables. También dentro de los factores clínicos, además de la obesidad, es importante mencionar que la distribución de grasa corporal es otro factor de riesgo, pues el exceso de tejido adiposo central o abdominal, la grasa intraabdominal visceral, en lugar de grasa subcutánea o retroperitoneal, parece tener una importancia primordial en este sentido. Es otro factor predeterminante importante en el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Miguel, ¿con qué continuamos en estos factores clínicos? Pues mira, igualmente el peso corporal y el índice de masa corporal en la niñez por encima del promedio. Recordemos que esto se saca según las variables de cada país tiene sus tablas de crecimiento. También se ha asociado a riesgo de diabetes. Merece la pena mencionar que el riesgo se puede anular si hay remisión del sobrepeso o la obesidad antes de la pubertad. Asimismo, dentro de los factores de riesgo están, por supuesto, los estilos de vida poco saludables. Aunque la resistencia a la insulina y la alteración de la secreción de insulina en la diabetes tipo 2 tiene un importante componente genético, uno sustancial. También pueden verse influenciados, tanto positiva como negativamente, por factores conductuales, como la actividad física, la dieta, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la duración del sueño. Ya con la ampliación de los factores clínicos que influyen la historia natural de la enfermedad, habría un agregado con los patrones de alimentación que hace que estos factores que nombramos puedan incrementar su influencia y llevar a un paciente tanto a la resolución de su enfermedad como a su empeoramiento. Hay ciertos patrones de alimentación que incrementan el riesgo de padecer diabetes y dentro de una dieta occidentalizada, como es el consumo de carne roja, carne procesada, embutidos, bebidas azucaradas, puede potenciarse este riesgo. Sin embargo, hay otros patrones de alimentación donde un consumo frecuente de frutas, verduras, frutos secos, granos complementos y uso de aceites poliinsaturados como el aceite de oliva, o más bien la dieta mediterránea, pueden disminuir el riesgo de padecer diabetes. Esto encontrada en varias cohortes dentro del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard. De hecho, este tipo de medidas conservadoras tienen más impacto en poblaciones caucásicas gracias al trabajo de Shai y su estudio
a 20 años. Es cierto, una dieta con alto consumo de carnes rojas y comidas azucaradas puede aumentar el riesgo relativo hasta 1.9 veces adicionales a los otros factores de riesgo que ya observamos. Por lo que si juntamos un individuo que tiene este tipo de dieta con obesidad, el riesgo relativo se aumenta hasta 11.2 veces. Si Wow. relacionamos, sí, si relacionamos las costumbres alimentarias de los adultos a las costumbres que enseñamos a los infantes, el problema escala a mayor tiempo de exposición. Es como el tabaco, entre más tiempo estés expuesto al factor de riesgo, pues más va a ser el riesgo. Valga la redundancia. Algo muy hablado dentro de nuestras sociedades latinas en la última década son los impuestos a las comidas. Por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas, con el fin de no promover el consumo de las mismas, el cual es el principal factor de riesgo para la obesidad en jóvenes. Y así pues, es un tema que ha tomado tintes tanto económicos como políticos. Pero entonces, ¿qué comidas no me llevarían a una diabetes, Juan? Bueno, Miguel, los datos son clarísimos. Lo demuestra la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Navarra, donde una dieta alta en ingesta de frutas, verduras, frutos secos, granos completos o integrales y aceites poliinsaturados, aceite de oliva, puede disminuir hasta 4.4 veces solamente el riesgo de desarrollar diabetes. Y hay una comparativa muy interesante que fue realizado el estudio Cardia, Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study, y es que los lácteos clasificados como bajos en grasa, low fat, más los lácteos grasos y azúcar añadida disminuyen el riesgo de un síndrome metabólico. Ok, con respecto a los granos completos o integrales, encontramos una relación inversa entre el consumo de estos y la presencia de diabetes. Inclusive se puede detallar cómo el arroz moreno, el arroz integral, tiene ventajas, más no el arroz blanco tiene estas ventajas, que tendría efectos negativos. Con los granos integrales vienen los alimentos ricos en fibra, donde la ingesta de estos, de 2 a 3 días a la semana, pueden mejorar la sensibilidad a insulina, lo que veremos en el próximo capítulo. Por supuesto. Miguel, las frutas aportan muchos beneficios. Sin embargo, los datos son heterogéneos, ya que dependiendo de la individualización de cada paciente, puede ser contraproducente un consumo excesivo de frutas. Sin embargo, se ha demostrado que peras, manzanas verdes, uvas y arándanos tienden por lo general a cambios positivos en el índice glucémico de los pacientes. Por otro lado, es importante hablar de los factores de riesgo ambientales que están relacionados con el desarrollo de diabetes, porque hay profesores que intentan agobiarte en las preguntas y, por ejemplo, preguntar ¿cuál exposición crónica medioambiental puede ser causada de diabetes mellitus? Pero como estás escuchando este podcast, puedes saber que el arsénico inorgánico en el agua potable, también la exposición a bisfenol A, un monómero utilizado para fabricar plásticos de policarbonato duro, y algunas resinas epoxi, también han documentado el riesgo de aumento a la diabetes. Y también se ha documentado que la exposición crónica a plaguicidas, organofosforados y clorados aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes. O sea que con este capítulo puedes tener respuestas bien de esas preguntas que los profesores quieren hacerte perder. Pues mira, me surge algo bien curioso y con respecto al bisfenol A. Y es que yo sé que han visto en sus tupper, en sus cajitas de comida de plástico, que viene BPA free, pues ese es el bisfenol. Bueno, por supuesto. Son datos que son importantes saberlos. Por último, que no menos importante, tenemos los fármacos que predisponen a generar diabetes. Un gran número de fármacos pueden alterar la tolerancia a la glucosa o causar diabetes mellitus manifiesta. Actúan disminuyendo la secreción de insulina o aumentando la producción de glucosa hepática o provocando resistencia en la acción de la insulina, como algunas quinolonas que alteran la secreción de insulina, los antirretrovirales inhibidores de la proteasa que incrementan la resistencia a la insulina periférica. ¿Qué otros tenemos, Juan? Bueno, también tenemos los antipsicóticos de primera y segunda generación, los glucocorticoides y los beta bloqueadores. La hormona de crecimiento también puede contribuir al desarrollo de diabetes.
pero esto lo pueden encontrar en Instagram en @podmédicos, los medicamentos asociados al desarrollo de diabetes que, conforme salga este capítulo, haremos esta publicación. Claro que sí. Bueno, Miguel, dulces y tediosos capítulos se acercan, pero importantes para la práctica clínica y la academia de nuestros oyentes. Sabemos que es un capítulo tedioso, pero para entrar en el mundo de la diabetes es fundamental y continuar este tema tan maravilloso y tan común. Y como dice Albus Dumbledore, hace falta mucho coraje para enfrentarse a los enemigos, pero mucho más para hacerlo contra los amigos. Y la disciplina y el estudio no son tus enemigos. Bueno, como siempre es un placer estar con ustedes en este pequeño rato. Esperamos que no haya sido tan insufrible el capítulo de hoy. Conciso, corto y claro. En el próximo capítulo tendremos más dulce. Hablaremos de la fisiopatología de la diabetes y por ahora nos despedimos deseándoles éxitos y la mejor energía. Por supuesto, muchas gracias por escucharnos. Síguenos en @podmédicos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, no hace de más que nos regales un like en Spotify y lo compartas con tus amigos. A propósito, quería mencionarles esta otra página que es para información tanto académica como para los pacientes, @MiguelCanonMD. Vale, muchas gracias. Chao, Vale, chao. chao.